Mateo capítulo 11, que es el capítulo que hemos estado estudiando recientemente. Nos aventamos un buen ratito allá en Mateo capítulo 10, pero bueno, ya estamos en el 11, que es ya el bloque 3, les decía la semana pasada. Y la semana pasada estuvimos considerando un tema que le puse la duda de Juan el Bautista, y veíamos cómo es que él en algún momento manda a dos de sus discípulos a preguntarle al Señor Jesús: ¿eres tú el que habría de venir o esperaremos a otro? Eso nos hace pensar que Juan en algún momento dudó un poco acerca de si realmente el Señor Jesús era el Mesías esperado o tendrían que esperar a alguien más, posiblemente al ver sus circunstancias, al ver que estaba en la cárcel. Y bueno, ya hablamos un poquito de eso, ¿no? Juan el Bautista sabía, en un momento estuvo muy seguro de quién era el Señor Jesús, es decir, de que Él era el Mesías. Sus discípulos en algún momento le dicen: oye, el que estaba contigo bautizando o que bautizaste el otro día, ahora Él está bautizando y bautiza incluso más que tú. Y Juan el Bautista sabe que Él es el Mesías y le dice: no, yo no soy, yo solamente soy amigo del esposo, pero Él, parafraseando un poco, dice: pero Él es el esposo y me gozo de ser su amigo y de ver su obra. Y ahí me dice incluso esa frase: es necesario que Él crezca y yo mengüe. En ese momento Juan estaba seguro de quién era el Señor, pero después, cuando vienen esas adversidades, es ahí donde creemos que Él duda, que tiene esa duda en su corazón y le manda a decir: ¿eres tú el que habríamos de esperar? El que habría de venir, o esperaremos a otro. Entonces, miren, vamos a leer ahora hasta el verso 15, desde el 1 hasta el 15, porque esto es como la segunda parte de la duda de Juan, aunque lleva otro nombre, lleva bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, pero viene siendo como la segunda parte de la duda de Juan. Entonces vamos a leer a partir del verso 1, Mateo 11:1. Dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y que veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieres recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, la primera parte que estudiamos la semana pasada es donde Juan el Bautista manda a preguntar, pero la respuesta que da el Señor Jesús es muy interesante, porque no le dice: sí, díganle que sí soy yo, que cómo se le ocurre dudar. No les manda a decir: pues claro, definitivamente soy yo el que había de venir. Él me vio, él vio al Espíritu descender sobre mí como paloma. Él mismo dijo: ahí el Cordero de Dios. No, la respuesta del Señor no es así. Vamos a ver qué es lo que le responde el Señor, porque eso es muy interesante y nos va a ayudar a nosotros a tener una fe mejor, una fe más firme, una fe más amplia, a arraigarnos, como dice la Biblia, en la fe, conociendo o entendiendo lo que el Señor Jesús le manda a decir a Juan el Bautista. Verso 4, que es donde el Señor Jesús le responde a estos discípulos cuando ellos le preguntan: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Insisto, uno pensaría que él le habría dicho: sí, díganle que sí soy yo. Pero vamos a ver lo que responde. Verso 4, Mateo 11:4. Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven,
los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Esta respuesta es interesante porque la semana pasada hablábamos un poquito que nosotros creemos, entendemos que Juan el Bautista conocía muy bien sus escritos, es decir, los escritos de los judíos, que es para nosotros el Antiguo Testamento. Él mismo habla de sí mismo como diciendo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Es decir, él sabía que había profecías que hablaban de él sabía, yo creo, que muchas de las cosas que iban a acontecer en cuanto al Mesías. Y en esos momentos de duda, lo que pasa es que la mente de Juan muy posiblemente se nubla, se queda un poquito como aturdido por lo que está pasando, y quizá olvida todo lo que él conocía. Y es muchas veces lo que nos pasa a nosotros. Nosotros conocemos de Dios, sabemos de la palabra, pero en momentos de dificultad parece que quedamos un poquito turbados, no sabemos exactamente qué hacer, y entonces es cuando entra la duda en nuestro corazón. Pero por eso es que la respuesta del Señor es bien interesante y bien importante, porque yo creo que el Señor Jesús lo que quiere hacer con la respuesta al decirle: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, es hacerle recordar a Juan el Bautista las promesas que estaban escritas en el Antiguo Testamento acerca del Señor Jesús, acerca del tiempo de la venida del Mesías. Cada uno de las cosas que menciona aquí el Señor Jesús son promesas que encontramos en el Antiguo Testamento, que es parte del Evangelio, lo que estamos estudiando en Romanos, cuando habla de que Dios había prometido el Evangelio por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. Y hemos visto solo una parte. Les dije, no vamos a poder ver todas las promesas porque es muchísimo, pero parte de las promesas que tienen que ver con el Evangelio es que los ciegos vean, que los cojos anden, que los leprosos sean limpiados, que los sordos oigan, que se les predique el Evangelio a los pobres. Es parte de esas promesas. Y entonces el Señor, cada una de estas cosas que menciona, no las dice al azar, no es lo que en ese momento le vino a la mente, no es lo que se le ocurrió. Dentro de la sabiduría del Señor Jesucristo es que Él le responde de esta manera, haciendo, yo creo que Él tenía la intención que Juan el Bautista recordara esas profecías, esas promesas que estaban hablando acerca del Señor, para que Juan viera que el Evangelio no había fallado, que el Mesías no había fallado, que no es que el Señor Jesús hubiese equivocado. Los planes de Dios no fallan, los planes de Dios no se desvían, los planes de Dios no se tuercen. Haciendo un pequeño paréntesis, es muy curioso que hoy en día, cuando viene un profeta, y lo digo entre comillas, o un apóstol, o alguien que viene a darte una palabra, según de parte de Dios, casi siempre tienen como una estructura lo siguiente: te dan una palabra y después te dicen: bueno, pero esta palabra es condicional, si tú haces esto, entonces se cumple, pero si no, entonces no se va a cumplir. Y con eso de alguna manera se lavan las manos, porque si no se cumple la palabra que ellos dicen que era de parte de Dios, entonces no es que ellos fallaron, o no es que la palabra no venga de Dios, es que el que falló fuiste tú. Pero cuando vemos que una palabra viene de Dios, se cumple, se tiene que cumplir. Entonces, las profecías, las promesas que estaban anteriormente, todo lo que se había hablado, se tenía que cumplir. Y Juan el Bautista sabía que tenía que cumplirse eso, sabía que la palabra de Dios no iba a fallar, que los planes de Dios no iban a fallar, que los planes de Dios no se iban a desviar, que tal y cual se había prometido, así tenía que suceder, sin ningún tipo de condición. Bueno, si los cojos van a ser, van a andar, pero bueno, si es que sucede esto, no, es una profecía que se dio y se tenía que cumplir al pie de la letra. Así es que si Dios habla, se tiene que cumplir. Si Dios dice que Él va a hacer algo, lo va a hacer. De lo contrario, si no sucede, la misma Biblia lo dice, ¿no? Si alguien viene y profetiza y no se cumple, entonces no era palabra de Dios. Eso es claro lo que dice la Biblia. Hablando de esto, en cuanto a lo que el Señor Jesús le dice a Juan el Bautista, vamos a revisar unos pasajes que están en el libro del profeta Isaías. Son 6 pasajes, pero vamos a ver cómo cada una de las cosas que menciona el Señor Jesús tienen que ver con profecías o promesas que se habían hecho en cuanto a la venida del Mesías. Lo primero que menciona el Señor Jesús, dice: los ciegos ven. Acompáñenme rápidamente a Isaías, por favor, para que veamos qué interesante es esto. Isaías capítulo 35. Todos los pasajes que vamos a ver están aquí en Isaías, pero en diferentes capítulos. Entonces, lo primero que menciona es los ciegos. Los ciegos ven. Isaías
35, verso 4 y 5, dice, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. ¿A quién se refiere aquí? Al Señor Jesucristo, Él es Dios, Él mismo vino y nos salvó, trajo la salvación. Pero vean lo que dice el verso 5, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Ahí está una profecía, una promesa. Entonces el Señor Jesús, cuando le dice vayan y díganle que los ciegos ven, es para que Juan recordara las promesas que había y que se estaban cumpliendo, para que vieran que él era el Mesías, que pudieran notar todo lo que estaba sucediendo y darse cuenta que realmente era el Señor Jesús el Mesías. Después aquí mismo, pero ahora en el verso 6, habla de los cojos. Recordemos que dice los ciegos ven, los cojos andan. Dice, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Entonces aquí vemos que se está también profetizando o prometiendo que los cojos andarían, que los cojos podrían caminar. Lo siguiente que menciona, bueno, aquí menciona otras cosas, cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad, pero vamos a ver ahora lo siguiente. Ya vimos ciegos, ya vimos cojos, vamos a ver en cuanto a los leprosos o a la sanidad de mucha gente, pero aquí por enfocar en cuanto a la lepra, una enfermedad de la piel, está en Isaías 53. Es un pasaje que pues muchos conocemos, yo creo que muchos hemos escuchado. Isaías 53, verso 4, dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero más arriba, cuando dice en el verso 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Recordemos que Mateo, cuando está narrando de esas sanidades que hace el Señor Jesús, él mismo dice, esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, él mismo llevó nuestras enfermedades. Aquí, aunque el Señor Jesús habla de leprosos, pero podemos englobar ahí muchas enfermedades, obviamente pues también la lepra. Entonces Juan debía recordar todas esas promesas que se habían hecho y que se estaban cumpliendo. Una más, cuando habla de los sordos, lo vimos en Isaías 35, pero vamos a ver otro para no repetir ese, Isaías 29. También en Isaías 35:5 habla acerca de los sordos, pero en el capítulo, 29, vamos a ver lo que dice el verso 18. Isaías 29:18. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Vemos nuevamente, dice, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro. Nuevamente hay una promesa acerca de que la gente iba a escuchar las palabras o lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, que por boca del Señor Jesús era predicado y después por los discípulos. Pero aquí está hablando acerca de la venida del Señor Jesucristo. Los muertos son resucitados, después dice el Señor Jesús cuando les manda la respuesta a los discípulos. Y si nos regresamos al capítulo 26, aquí mismo en Isaías, capítulo 26, vamos a ver lo que dicen los versos 18 y 19. Dice, concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Verso 19, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Vemos como ahí hay una promesa en cuanto a que los muertos iban a resucitar. Y aunque cada una de estas, bueno, vamos a ver el último, que es que a los pobres es predicado el Evangelio, vamos a ver cómo dice en Mateo, dice, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Vamos a Isaías 61, Isaías 61, verso 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año
de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y sigue hablando, pero dice al final del verso 1, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Recordemos que buenas nuevas o evangelio es lo mismo. Evangelio, ¿qué significa? Buenas nuevas o buenas noticias. Entonces, cuando aquí habla de predicar buenas nuevas a los abatidos, es lo mismo que le dice a Juan el Bautista, o que le manda a decir cuando dice a los pobres, es anunciado o es predicado el evangelio. Entonces, fíjense cómo el Señor Jesús, de una manera sabia, no le dice, insisto, cosas al azar, no le dice, pues vayan y díganle que yo estoy aquí sentado enseñando, que también habla en cuanto a las profecías de que el Señor Jesús iba a enseñar, y que iba a enseñar incluso por parábolas, pero él le cita cosas muy específicas como para que Juan pudiera recordar, para que él pudiera tener presente que la palabra de Dios se estaba cumpliendo. ¿Cómo podemos nosotros tomar esto? Miren, vean lo que le dice el Señor Jesús, porque cada palabra del Señor Jesús es bien importante. El Señor Jesús no dijo nada por decir, no dijo una palabra ociosa, Él siempre habló de una manera muy sabia, muy precisa, y hay que poner atención a sus palabras. Como un dato curioso, por decirlo de alguna manera, es que cuando en Hebreos 1.1 dice, vamos a ver cómo dice Hebreos 1.1. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Pero hay algunos intérpretes o eruditos que estudian algunos manuscritos muy antiguos que traen, que son todavía en griego, y entonces dicen estos estudiosos de las escrituras, que cuando dice aquí, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, dicen que en esos manuscritos lo que dice es, en estos días nos ha hablado en Hijo, no por el Hijo, sino en Hijo, es decir, que Dios nos habló en su Hijo. Esto porque es importante y que tiene que ver con lo que vamos a considerar, porque los profetas que en algún momento Dios envió, aún así fueron falibles, es decir, tuvieron fallas, cometieron errores, no en cuanto a lo que Dios dijo, pero sí en sus vidas. En algún momento uno puede leer a Jeremías, por ejemplo, diciendo, eh, eh, que no va a volver a hablar en nombre de Dios, dice, porque cada que grito violencia y destrucción, me vienen calamidades. En algún momento el mismo Jeremías dice, maldito el día en que nací, maldito el día que mi madre dio a luz. Job también en algún momento maldice el día en que nació. Entonces, no es que hayan fallado en cuanto a la palabra, pero sí eran hombres que tenían fallas, que en algún momento podían equivocarse en su andar. Pero en cambio el Señor Jesús, cuando aquí nos dice que Dios nos habló en Hijo, es decir, que fue la voz de Dios hablándonos a través de su Hijo, entonces quiere decir que hay que poner mucha más atención a lo que dice el Señor Jesús. Insisto, no es que lo demás de la Biblia no importe o tenga errores, todo es importante porque todo es inspirado por Dios, pero siempre el Señor Jesús lleva esa supremacía, esa preeminencia, y hay que poner todavía el doble de atención cuando Él habla. Y cuando Él dice aquí en el verso 4, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y que veis, lo que oyes y lo que ves. Y después le cita todas estas sanidades que él hace, que ya vimos que tienen un respaldo dentro de las promesas del Antiguo Testamento. Pero ¿por qué es importante estas dos palabras? Le hace énfasis, o le quiere llamar la atención de Juan el Bautista, diciendo, díganle lo que oyen y lo que ven. Para nosotros, ¿cómo lo aplicamos? ¿Cómo podemos nosotros aplicar esta enseñanza a nuestra vida después de que pueda haber dudas, como luego en el caso de Juan, que él tenía esa duda en su corazón? Nosotros debemos recordar lo que oímos y lo que vemos. ¿Qué es lo que menciona el Señor Jesús? Señales que él hizo, pero señales que eran el cumplimiento de profecías, que eran el cumplimiento de la palabra de Dios. Para nosotros, el escuchar lo que está escrito en la palabra de Dios. Es decir, cuando alguien viene y nos explica y nos hace conocer más a Dios, eso debe traer más firmeza a nuestra vida, saber que, como en este caso, las profecías que el Señor había dado se cumplieron en la vida del Señor Jesús. Pero también dice, díganle lo que ven, no solamente lo que oyen, sino también lo que ven. Para nosotros no solamente es oír la palabra de Dios, no solamente es escuchar eso, sino también ver lo que Dios hace. No necesariamente en otros, no estoy hablando ni siquiera de señales, de sanidades, de milagros, de resurrecciones,
porque posiblemente nunca veamos un milagro así, o tal vez sí, pero nuestra fe no debe estar puesta en las señales, sino en lo que Dios ha hecho en nuestra vida, lo que nosotros vemos que Dios hace en nosotros, los milagros que Él hace en nuestra vida. ¿A qué me refiero con eso? Les iba a mencionar hace un ratito que aunque aquí está hablando de sanidades o resurrecciones literales, para nosotros son una manera de entender también el Evangelio. ¿A qué me refiero con eso? Que nosotros estábamos ciegos, no veíamos a Dios, no veíamos su palabra, no la entendíamos, no sabíamos qué camino debíamos seguir porque estábamos ciegos y Dios nos dio la vista, de modo que hoy sabemos que podemos seguir, que como dice el Salmo 119, la Biblia o la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Hoy sabemos qué camino debemos andar porque Él nos devolvió la vista. Andábamos desviándonos en Hebreos 13, si no mal recuerdo, no 12, en Hebreos 12 dice que debemos de hacer sendas derechas para nuestros caminos, dice, para que lo cojo no se salga del camino. Así como nosotros en un sentido simbólico éramos cojos y nos podíamos alejar del camino, entonces Dios nos sanó, el Señor Jesús nos sanó para que podamos andar en pos de Él. Después habla de leprosos, enfermedades, situaciones que nos apartaban también de la senda de Dios y hoy somos sanos para poder también seguirle. Los sordos no podíamos escuchar la palabra de Dios, no entendíamos tal vez antes de que nos convirtiésemos al Señor, mucha gente nos habló de Él y decimos, no, no me interesa, mira, es que ni entiendo lo que explican, no entiendo la palabra, pero cuando Él abre nuestros oídos, entonces podemos escuchar la palabra de Dios. ¿Y qué decir de la resurrección que estábamos, como dice la Biblia, muertos en nuestros delitos y pecados y el Señor nos dio vida juntamente con Él? Entonces fuimos resucitados, tenemos una vida nueva en Él. Entonces cada una de estas cosas que se cumplieron en Él también se cumplieron en nosotros. Esos son los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida y que deben de llevarnos a afirmar en la fe para que aunque en algún momento entren dudas como pasó con Juan, pero recordemos lo mismo que el Señor Jesús le manda a decir a Juan, ahora es para nosotros. Recuerda que antes eras sordo, que no veías, que no podías andar en pos de mí, que estabas muerto en tus delitos y pecados y que la muerte justamente del Señor Jesucristo y su resurrección nos dio vida, nos dio todas esas bendiciones de poder oír, ver, andar en pos de Él, de que podamos tener una nueva vida, de que antes estábamos muertos en el pecado, pero ahora tenemos vida eterna para estar o para tener esa esperanza en cuanto a nuestro Dios. Entonces es un pasaje cortito, chiquitito, unas pocas palabras las que menciona aquí el Señor Jesús, pero con una profundidad impresionante y que nos deben de llevar a arraigarnos en la fe, a tomarnos más fuerte de Él. Miren, la fe, el que uno pueda confiar en Dios está directamente relacionado con el conocimiento que tengamos de Él. Si yo no conozco a Dios, si no he aprendido de Él o me he acercado a Él a través de su palabra, entonces es muy posible que no solamente dude por un instante como lo hizo Juan el Bautista, sino que me aleje completamente de Él, que dude completamente de Dios, que diga Dios no existe o Dios no me oye o Dios no tiene el poder que dice, porque veo mis circunstancias, porque solamente me enfoco en mí. Pero cuando yo aprendo cuando conozco un poco más de Dios, cuando aprendo de Él, eso va a hacer que mi fe se afirme, porque voy a ver en la Biblia que así como Dios en algún momento me devolvió la vista, esa vista espiritual, me devolvió el oído, me resucitó de entre los muertos, también sé que la Biblia dice que voy a atravesar dificultades. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor Jesucristo, pero confiad, yo he vencido al mundo. El apóstol Pablo en el libro de los Hechos dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Entonces va a haber aflicciones, sí, como las que tuvo Juan el Bautista, como las que tuvo Jeremías, que dice, nunca vuelvo a hablar más de su palabra porque me acontecen calamidades. Después él mismo dice, pero había un fuego metido hasta mis huesos que no pude resistir y vuelve a hablar Jeremías acerca de la palabra del Señor. Entonces, el conocer nosotros al Señor, el recordar su palabra, las promesas que Dios es fiel, eso va a hacer que mi fe esté firme, pero también ver lo que ha hecho en mi vida. Que aunque sea poquito, de a pasito, pero hemos ido avanzando. Si nos paramos en este momento y miramos atrás,
de nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que ya no éramos como antes, que hemos avanzado, que el carácter tal vez ha ido mejorando en algunas áreas, tal vez no en todas. Hay áreas que nos van a dar batalla toda nuestra vida, pero que tenemos que luchar por vencer esas áreas que nos pueden ser de dificultad, tal vez sea el enojo, tal vez sea el afán, la ansiedad o cosas como esas, pero vamos a ver que avanzamos y eso nos lleva a confiar en Dios. Pero también las mismas palabras, como el Señor Jesús dice, oí, díganle lo que oyen. Y vamos a ver unas palabras del Señor Jesús que nos deben traer esa confianza en Él. Vamos al Evangelio de Juan, por favor. Vamos a Juan capítulo 10, Juan 10. Y esto es muy interesante lo que dice aquí el Evangelio de Juan. Nuevamente está hablando del Señor Jesús y vamos a ver a partir del verso 26. Del verso 26. El Señor Jesús está hablando con algunos judíos que lo rechazan, que no creen en Él. Y les dice, pero vosotros no creéis, les dice a aquellos judíos, dice, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Está haciendo una diferencia. Ustedes no me creen porque no son de mis ovejas, pero hay ovejas del Señor Jesús, hay gente que cree en Él y son considerados sus ovejas. Y vean lo que dice el verso 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, que es lo que veíamos hace un ratito, nos resucitó para darnos vida eterna, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Esa es la seguridad que tenemos, que el Señor Jesús nos tiene en su mano, dice, y nadie las puede arrebatar de mi mano. Y dice después en el verso 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Quién se atrevería a querer arrebatarle o robarle algo a Dios de su mano? Nadie, y aunque lo intentaran, no pueden. Esa es la seguridad que tenemos. Nadie nos puede arrebatar de la mano. Todo aquel, escuchen muy bien esto porque esto es bien interesante. Todo aquel que está en la mano de Dios, del Señor Jesús, que es Dios también, pero quien está en su mano, de ahí no se va a caer, de ahí no se va a salir, nadie lo puede arrebatar, está en las manos de Dios. ¿Quién puede perderse en las manos de Dios? Ahora, puede que haya gente que diga, bueno, es que él venía a la iglesia y después se alejó y hoy anda en el mundo. Ah, entonces no estaba en la mano de Dios. Entonces realmente nunca se había convertido, nunca había entregado su vida a Dios. Dice la Biblia, tenían apariencia de piedad, pero negaban la eficacia de ella. Pero la gente que realmente se ha convertido, esa es la seguridad de nuestra salvación, que estamos en las manos del Señor Jesús, y eso es lo que debe traer esa confianza en Él para que en medio de las circunstancias, de esos momentos difíciles, recordemos que estamos en la mano del Señor y dice, nadie te puede arrebatar de mi mano, nadie. Recordemos que también el apóstol Pablo dice que nadie nos puede separar del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, dice, ni ninguna cosa creada, no nada, ni lo presente, ni lo porvenir, nada nos puede separar del amor de Dios. Si Él nos tiene en su mano, nadie nos puede arrebatar, no te puedes caer de la mano de Dios. Y si en algún momento aparentemente alguien se cayó y se alejó, más bien es que no estaba en la mano de Dios. Era alguien que se acercó, estuvo en la iglesia, convivió, conocía un poco de la palabra, pero no hubo un real arrepentimiento. No se arrepintió realmente, no entregó su vida al Señor y después se alejó. Pero todo aquel que se ha arrepentido, que cree en el Señor, está en las manos de Él y nadie te puede arrebatar de ahí. No te puedes caer de la mano del Señor. Entonces, imagínense la seguridad que tenemos. Por eso es que en la sabiduría del Señor Jesús le dice, vayan y díganle a Juan lo que oyen y lo que ven, porque eso es lo que va a traer seguridad. Si solamente le hubiera dicho sí, díganle que sí, muy posiblemente Juan habría seguido dudando, pero al hacerle recordar las promesas que se estaban cumpliendo, que todo lo que estaba escrito, que la palabra de Dios no había fallado, es la misma confianza que es para nosotros, la palabra de Dios no falla. Y si Él dice que Él nos tiene en su mano y que nadie te puede arrebatar de ahí, ten esa seguridad.
Con esto no quiero decir que tú puedas hacer lo que quieras y puedas pecar y puedas irte a andar haciendo cosas malas y no vas a perder tu salvación. No, si tú piensas así, entonces más bien no estás en la mano de Dios, más bien estás participando de una congregación, pero no te has convertido realmente. Todo aquel que se convierte realmente, que se arrepiente, entonces la palabra arrepentimiento, uno de los significados en la palabra que se utiliza en griego es un cambio de mente, un cambio en tu forma de pensar. Si tú dices, puedo hacer lo que quiera, puedo pecar, puedo hacer lo que se me dé la gana, al fin que no pueden arrebatarme de la mano, entonces no estás en la mano. Entonces tu mentalidad no ha cambiado. Pero si tú te has arrepentido, es que tu mente ha cambiado y dices, bueno, yo estoy seguro, hay una seguridad de la salvación porque el Señor me tiene en su mano. Entonces voy a comenzar a vivir conforme a la vida que Él me dio. Voy a dejar el pecado, voy a dejar la maldad, voy a alejarme de todo aquello que es nocivo y voy a seguir. Ahí hubo un cambio de mente y entonces la seguridad de tu salvación está literalmente en la mano del Señor. Dice un poco antes, aquí mismo donde leímos, dice, y yo les doy vida eterna. Si el Señor te ha dado vida eterna, entonces esa es la seguridad también. No es que hoy te dio vida eterna, pero bueno, no tan eterna porque te puedes apartar. No, si Él te dio vida eterna, es eterna, y si Él te tiene en su mano, nadie te puede arrebatar de ahí. Entonces, esa es la seguridad que tenemos en Él. Eso es lo que nos lleva a confiar en Él. Él les prometió a sus discípulos, no los dejaré solos, no los voy a dejar huérfanos, voy a enviar otro consolador, otra persona que esté con ustedes, y lo cumplió. El Señor Jesús se los cumple. Recordemos que en el día de Pentecostés viene el Espíritu Santo para estar con los discípulos para siempre y con nosotros, que también para nosotros, que es parte de lo que íbamos a ver el martes, la promesa del Espíritu Santo, pero es una realidad del Espíritu Santo en nuestra vida. Cada una de las cosas que el Señor Jesús les habló a sus discípulos, les prometió, les aseguró, Él las cumplió. Les dijo, no los voy a dejar huérfanos. Y después envió al Espíritu Santo. Entonces, imagínense qué confianza debemos tener nosotros, pero esta confianza la adquirimos de qué manera, conociendo a Dios, sabiendo que Él no miente, sabiendo que Él no se equivoca, que sus planes no fallan, que su palabra se cumple, que si estamos en su mano no nos va a arrebatar nadie de ahí. Y la otra forma, porque dice, oís y veis, es recordar lo que ha hecho en mi vida. Mis hermanos, estamos aquí. Es decir, tenemos vida, Dios nos permitió estar aquí, eso es ya un milagro, que el oxígeno no se haya acabado en el mundo, que Dios dice en algún momento que él se compromete a que siempre haya sol y oscuridad, es decir, que siempre haya día y noche, lluvia y calor y todo, el Señor lo ha hecho. Hasta el día de hoy, aunque por culpa del ser humano, por nuestra culpa, se han alterado las lluvias y las sequías y cosas así, pero a pesar de todo lo que nosotros hemos hecho para destruir nuestro planeta, en la misericordia de Dios sigue habiendo calor, sigue habiendo lluvia, sigue habiendo estaciones, y hemos tenido que, bueno, la gente que se dedica a eso ha tenido que aprender a saber en qué tiempo ahora sembrar. Ya no se siembra como antes, hoy las siembras han cambiado, las cosechas también son en tiempos un poco diferentes, pero Dios sigue en su misericordia dándonos todo eso. Aquí estamos hoy, este día es un milagro de Dios en nuestra vida, es una muestra de su misericordia, es una muestra de su fidelidad que podemos estar aquí, y creo que tan solo el hecho de estar sentados leyendo su palabra, aprendiendo de Dios, debe traer confianza a nuestra vida, saber, como dijeron aquellos hombres, hasta aquí, hasta este día nos ha ayudado Dios, hasta este momento nos ha ayudado Dios, y eso crea confianza para seguir en pos de Él, sabiendo que ya no somos ciegos, que no somos sordos, que tenemos vida para poderlo seguir, y eso es lo que el Señor Jesús le manda a decir a Juan el Bautista. Y después, por eso el Señor Jesús termina diciendo, regresemos a Mateo capítulo 11, cuando dice al final, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. En otra versión dice, dichoso aquel que no encuentre en mí motivo de tropiezo. Hermanos, recordemos que Él no se equivoca. No, el hallar tropiezo o el pensar que el Señor Jesús se equivocó es como decir, por culpa de Él estoy así. Porque Él no me cuidó es que me pasó esto. Porque Él se distrajo me pasó el otro. Eso es hallar tropiezo. No, Él no se equivoca, Él no falla, Él todo lo que promete lo cumple. Todo lo que dijo que va a suceder, y debemos de tener esa confianza, no hallar un tropiezo en Él, es decir, no echarle la culpa a Él
de nuestra situación. Si en algún momento estamos atravesando una situación complicada, puede ser una prueba de fe, puede ser una disciplina que sí hay en nuestra vida, pero no porque Él haya fallado, no porque Él se haya equivocado, no porque su palabra no se cumpla, no porque Dios no sostenga su palabra, sino porque hay otras circunstancias dentro de la misma Biblia que nos dicen va a haber aflicciones. Pero cuando dice no haya tropiezo en mí, es que no le echemos a Él la culpa de lo que nos sucede, sino más bien agradezcamos que dentro de todo lo malo que pueda pasar, lo más grande que Él nos ha dado es su presencia en nuestra vida, la seguridad de la salvación, su espíritu también con nosotros, el sacrificio de su Hijo y todo lo que podemos mencionar en cuanto al Evangelio justamente, ¿no? Entonces, mis hermanos, nunca culpemos al Señor de lo que nos sucede, nunca le echemos a Él la culpa de nuestras situaciones, sino más bien seamos agradecidos, tengamos contentamiento con lo que Él nos ha dado y confiemos en Él, en que nuestra vida está en sus manos, no lo culpemos a Él, no hallemos tropiezo en Él, es decir, no le culpemos de lo que nos sucede a nosotros, sigamos confiando en Él, conociéndolo a través de su palabra, a través de predicaciones y recordando todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Eso nos va a afirmar en la fe, ¿sí? Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Nos saludamos el martes, primeramente Dios. Que tengan un bendecido fin de semana.